Hola, ¿qué tal familia Berea? Amigos de familia Berea que también nos siguen a través de estos pequeños videos semana a semana. Gracias por acompañarnos este miércoles en el que aprendemos acerca del punto de vista de Dios, en este caso en cuanto al llamado misionero de Israel. La semana pasada comenzamos aprendiendo que hay un concepto erróneo de que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con un mensaje o una visión misionera hacia el pueblo de Israel, que es un mensaje dedicado solamente a los judíos y a su historia y que no importa nada más. Pero dijimos que íbamos a ver en esta semana 3 textos que nos van a demostrar lo contrario. 3 textos que además de demostrarnos lo contrario, nos incluyen en ese propósito, en ese plan que Dios tiene para continuar bendiciendo a todas las demás naciones, ahora también a través de su iglesia, no solo a través del pueblo de Israel. Estos textos básicos dejan muy claro el mandato misionero que Dios había ideado para toda la nación de Israel. Textos como Génesis 12 del 1 al 3, Éxodo 19, 4 al 6 y el Salmo 67 completo, 7 versículos que tiene ese salmo. Estos 3 textos, les decía, son básicos para nuestra comprensión de este mandato misionero que Dios había diseñado para la nación de Israel, pero que ahora también nos incluye a nosotros. Pues Dios, siempre su plan y propósito había sido hacer responsable al pueblo de Israel de comunicar el mensaje de la gracia de Dios a las naciones y ser una nación comunicadora, pero vemos que no siempre fue así. Pero entremos de lleno a estos 3 textos de los muchos que hay en la Biblia que nos hablan acerca de este propósito. El primero, que trata de proclamar su plan de bendecir a las naciones, es Génesis 12 del 1 al 3, específicamente el verso 3. Este pasaje, el verso 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero desde el verso 1, el verso 2 más bien, los versos 2 y 3, hablan mucho de la palabra bendición. El verso 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré o haré famoso tu nombre y serás bendición. Y entonces el verso 3 habla de bendecir a los que bendijeren a la nación de Israel, maldecir a los que maldijeren, y de ser benditas en el pueblo de Israel, o en este caso la promesa que le estaba dando a Abraham en ese momento, bendecir en Abraham y en su descendencia a todas las familias de la tierra. Pero la palabra clave que vemos aquí claramente es la palabra bendición, pues 5 veces en alguna forma se menciona esta palabra bendecir, porque el mensaje y su contenido, de hecho el propósito entero de Dios era que Dios mismo haría una nación, un nombre, una nación a la que le daría un nombre y les bendeciría de tal modo que esa bendición se derramara, que ellos fueran luz y bendición a las demás naciones. Y de esa manera nosotros también, en virtud de estos mismos versículos, podemos ver ese mismo mandato para nosotros. Israel no debía ser transmisor pasivo de esta simiente, de esta bendición, así como nosotros tampoco debiéramos serlo, sino ser una bendición mediante la comunicación activa del regalo de Dios al mundo, que ahora se ha de alguna manera hecho un poco más exponencial, puesto que tenemos, por ejemplo, el video, que ya estaba antes, pero que no habíamos visto lo efectivo que era para poder llegar a más gente, como lo estamos haciendo en este momento. El siguiente texto es el texto de Éxodo 19, del 4 al 6, de participar en su sacerdocio. Debemos también participar en su sacerdocio. ¿De qué manera? Bueno, este texto dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, es decir, como consecuencia, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que tenía que decir Moisés a los hijos de Israel. En este pasaje
es lo que muchos conocen como el discurso de Moisés sobre las alas de águilas. Dios les está recordando, Dios les recuerda al pueblo de Israel a través de Moisés cómo es que Él los llevó de Egipto, los sacó, los liberó de Egipto, así como un águila transportaría a sus hijos, a sus aguiluchos. Es decir, cuando están aprendiendo a volar, el águila los ayuda para poder llegar a un lugar seguro. ¿Y por qué? Puesto que Israel fue el receptor de este regalo de liberación, después de tener una opresión de 400 años en el pueblo de Egipto, la consecuencia natural de esa ayuda milagrosa debiera ser lo siguiente: ser santos. Ser santos, es decir, apartados. La palabra santo significa apartados, en este caso apartados para Dios. No solo en sus vidas, sino también en su servicio. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Eso es lo que se supone que deben seguir haciendo los sacerdotes. Apartarse para Dios, ser santos en su vida, en su servicio. En el llamado y elección de Dios estaban para el servicio, y ese servicio había sido definido desde los días de su antepasado Abraham, cuando les dijo que iban a ser bendición. Estos sacerdotes debían presentar a Dios y mediar su palabra a los demás, en este caso a las naciones. Así que Israel, como nación santa, y aplicando también a nosotros hoy en día, debían ser una nación que asumiera dos relaciones. De un lado, su relación hacia Dios como rey, como su Señor, y del otro, hacia las naciones, lo que Dios tenía que comunicarles a los demás. Ahora, este llamado explícito a los creyentes gentiles de su día lo dice Pedro en Primera de Pedro 2:9, cuando dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa era la razón por la que Israel y ahora los creyentes gentiles se nos han nombrado sacerdotes, sacerdocio real, nación santa, pueblo elegido, especial tesoro de Dios, para que anunciemos o declaremos las grandezas de Dios, las bondades de Dios, esas promesas. Y este pasaje demuestra que este era el plan de Dios. Y en cuanto al Salmo 67, pues bueno, es un salmo cuyo propósito es demostrar que Dios quería bendecir a todas las naciones. Si leemos el salmo completo, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahí empieza la palabra bendición, nos bendiga. ¿De qué manera? Haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Dice el verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice el verso 3, te alaben los pueblos, no solo un pueblo, sino los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y sigue diciendo el verso 5, repite, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, oh Dios, y témanlo todos los pueblos de la tierra. Es decir, nos queda muy claro en este Salmo 67 cuál es el propósito de Dios al bendecir a las naciones, que todos los pueblos le alaben. Si Dios nos permite, la semana siguiente comenzaremos hablando de otro tema muy importante también que tiene que ver con la gloria de Dios. Dios les bendiga.